Muy buenos días a todos, feliz domingo y si habéis cambiado la hora, pues feliz noche que hayáis pasado y de las que nos vienen por delante. Vamos a ver de qué manera se va recogiendo este cambio horario que siempre este es más complicado que el otro. Domingo en el que dos cuestiones están como predominantes en la actualidad, tres si sumamos a Macron y el lío que tiene montado en Francia con la reforma de las pensiones. La primera y fundamental es el movimiento de Vladimir Putin que vimos ayer por la noche, en el que el presidente ruso apuntaba a que Bielorrusia sería ese escenario en el que se iban a transferir 10 aviones con tecnología nuclear, con armas nucleares hacia Bielorrusia. Dice no para que lo use Bielorrusia, sino para tenerlas allí. La cuestión fundamental es que está cerca de Europa, muy cerca de Europa, más cerca de Europa, y la clave fundamental que está diciendo Rusia es también lo está haciendo Estados Unidos, acercando armas nucleares al entorno de nuestra frontera. Por lo que es el escenario normal en ambas partes de un entorno de guerra fría con aumento de tecnología nuclear. Hasta aquí lo normal, hasta aquí la sensación de que esto va escalando. Lo que pasa es que lo hace a pasito, 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 pasito y veremos el momento en el que los pasitos ya nos dejen ver que el camino que se ha recorrido es muy largo. Lo que ha dicho Estados Unidos como respuesta por parte del Departamento de Defensa es que no encuentran razones para cambiar su postura sobre su estrategia nuclear porque no ven señales de que Rusia esté planeando usar armas nucleares. Exactamente el texto que ha distribuido el Departamento de Estado norteamericano. Putin, como saben, dijo que no están transfiriendo su poder nuclear a Bielorrusia o sus armas nucleares, sino que los están estacionando allí, tal y como está haciendo Estados Unidos y Europa. En concreto, como les decía, son 10 aviones que Bielorrusia va a tener rusos con capacidad para transportar armas nucleares. La fecha, el 1 de junio, en el que dice Rusia que en ese escenario esas armas o ese estacionamiento táctico de armas nucleares estará ya en plena disposición para poder funcionar o para poder ser alertado en el caso de que sea necesario. Sin duda es el movimiento clave en el fin de semana, anoche, en el que Vladimir Putin ponía encima de la mesa, según Vladimir Putin también, lo que Estados Unidos y Europa ha hecho, pero desde el otro lado. Es decir, el movimiento de escalada de la Guerra Fría. Vamos a ver cómo reacciona Europa, porque Estados Unidos ya ha dado la reacción rápida diciendo que no va a cambiar su postura sobre el movimiento o el estado de las armas nucleares por el movimiento que acaba de hacer Rusia. Simplemente tiene que ver, sobre todo, que Rusia quiera usar armas nucleares. Y ahí sí que vería, dice Estados Unidos, el estado de su respuesta a la actitud que esté teniendo, en este caso, Rusia. El segundo punto fundamental viene alrededor de lo que estamos viviendo alrededor del sistema financiero. Miren, yo destacaría del fin de semana un artículo, bueno, les diría que la portada del Wall Street Journal Weekend, en el que nos debe hacer reflexionar lo que el propio Wall Street Journal, dentro de también o muy cerca del sistema financiero estadounidense, está apuntando. El título es la economía cambió, pero la regulación bancaria no. Y aquí ustedes se sorprenderán y dirán, ¿cómo que no cambió? Si nos están diciendo que ha cambiado, que lo hemos hecho fenomenal, que todo se ha adaptado desde 2012, 2011, depende del país, 2013, en la salida de la crisis financiera, pero la realidad es muy, muy, muy diferente. Primero, el tema de la mutualización de depósitos o de ayuda a los depósitos que se pudieran perder en el conjunto de Europa. Lleva 10 años. Totalmente parada, sobre todo por Alemania, que ve como Europa quiere hacer esa unión bancaria mutualizando, intentando que una mutualización de la deuda o de las pérdidas de los depósitos puedan ir, y no se ha conseguido. De tal manera que ese artículo además nos debe hacer llegar a una reflexión que es evidente, y es, dice Wall Street Journal, el 8 de marzo Silicon Valley Bank y Signature Bank fueron los dos catalogados como bien capitalizados, en un nivel óptimo de salud por parte de los estándares regulatorios federales en Estados Unidos. 8 de marzo. Días después, los dos cayeron. Es decir, par de días antes, la legislación en Estados Unidos decía que tanto Silicon Valley Bank como Signature Bank estaban
bien capitalizados, well capitalized, fue el término utilizado por parte de la Reserva Federal, del FEDIC, del gobierno norteamericano. Dijo que tenía un nivel óptimo de salud por parte de los estándares regulatorios federales en Estados Unidos. La cuestión clave, que decía también Jerome Powell este miércoles, es cómo que debemos preguntarnos a nosotros mismos, prácticamente una semana después, decía Jerome Powell, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es lo mismo que les estamos diciendo en el entorno europeo y en el entorno suizo hace una semana. No está la cosa tan clara. El riesgo, el peligro de una crisis financiera europea es máximo ahora mismo. No está tan fácil. Es verdad que toda la fotografía ahora mismo es que estaba fuera de los entornos europeos y que en Estados Unidos era algo muy pequeñito. Yellen dijo esta semana, cuidado que puede ser sistémico un banco pequeño también. El mensaje de gran parte del sistema financiero, bancario, español y europeo en la jornada de ayer es que Deutsche Bank sí que es el muro de contención. Que por supuesto que Deutsche Bank no tiene problemas, según el sistema, según el sector, perdón, pero que en el caso de que los tuviera, Deutsche Bank sí que era un problema sistémico, al igual que ayer dijo el gobierno suizo que Credit Suisse no duraba ni un día más. De tal manera que si el ataque a Deutsche Bank mañana continúa con fuerza y se ve que puede tener cualquier mínimo síntoma de duda, el sistema va a estar mañana y toda la semana en un estado de nerviosismo, de calambrazo, de tensión muy elevado. Porque la situación no es nada sencilla en un entorno de Deutsche Bank. Aún así, Olaf Scholz salió diciendo de una manera muy clara que Deutsche Bank no tenía problemas, se había modernizado, había cambiado mucho y no tenía ningún tipo de dudas de que Deutsche Bank no tenía problemas. ¿Cuál es el problema? Que es lo mismo que hemos visto en Silicon Valley Bank, en Signature Bank, en Credit Suisse, y es lo mismo que vimos en 2008, con una diferencia. En 2008 Credit Suisse no llegó a caer, y ahora sí. De tal manera que la fotografía ahora mismo de que el sistema está seguro, el sistema es solvente, también lo decía la Reserva Federal, como hemos visto. También días antes la Reserva Federal decía Silicon Valley Bank, Signature Bank, estén tranquilos, esto está muy seguro. Están bien, muy bien capitalizadas, no lo estaban. Y la regulación no había estado bien. De tal manera que si ya en Europa vemos además el statement que el viernes publicó esa cumbre de líderes europeos de la mano de Christine Lagarde, la sensación de miedo por parte del inversor no es que se vea, es que está justificada. Oiga, dennos la seguridad de que no van a cambiar en el último momento y todo ese movimiento de AT1s que se vio en Suiza con Credit Suisse también va a afectar en Europa porque ahí va a tener una salida, sobre todo a la banca, de aumento de costes de riesgo, ¿no? De esos famosos CDS. Cuando el bonista diga, y se apañe usted, y a mí déjame en paz, ¿no? En ese entorno la situación puede ser más complicada. Putin, geopolítica, no deja de alejarse de la fotografía. En segundo lugar, la crisis financiera no va a ser tan fácil que desaparezca tampoco de la fotografía. En tercer lugar, esa fotografía de Macron durante toda la semana pasada, esa huelga general con más de 400 detenidos y también con más de 400 policías heridos, en una sensación de que Emmanuel Macron ganó las elecciones el año pasado. Sin embargo, la fotografía ahora mismo es de una presión total contra el presidente francés para buscar incluso una refundación de la República Francesa. Y ese sería el otro punto clave que nos emerge viendo cómo esa posibilidad de refundación de la República Francesa, de la mano de un movimiento muy duro de quejas, de protestas por parte de los ciudadanos que esperan que sea resuelta mediante una refundación de determinados aspectos, pensiones entre ellos, pero sistema de bienestar social, cómo quedaría también esa fotografía económica ante la entrada de las nuevas tecnologías, es decir, una refundación de la República Francesa desde el lado puramente económico a largo plazo en una economía que ya ha cambiado y que mira en el largo plazo a cambios mayúsculos, energéticos, demográficos, de deuda, es decir, de cuánto va a tener que ya pesar en la espalda del contribuyente en un entorno como el actual después de las décadas que hemos pasado, y un entorno puramente económico de refundación, de reformulación, de cómo debe ser, siendo Francia el punto de origen de toda Europa.
Y por supuesto de Occidente, pero sobre todo del sistema de bienestar en Europa. Lo que suceda en Francia va a marcar el camino al resto de Europa de cómo puede ir configurándose un espacio, un entorno, donde hay que reformular los parámetros en los que nos hemos movido, no los últimos 20 años, los últimos 50. En España, desde el inicio de la transición. Es evidente que el modelo ha cambiado, que los pactos de Toledo sobre las pensiones ya no valen. Porque nos enfrentamos a un problema de mantenimiento, de sostenimiento del modelo de bienestar social, basado sobre todo en un cambio demográfico que cambia toda la fotografía. La cambia de principio a fin, la transforma de una manera agresiva. Francia lo está afrontando ya por el capítulo de las pensiones, España sigue silbando y mirando hacia otro lado, porque no sabemos todavía si Europa ni tan siquiera va a aprobar ese acuerdo que no contaba ni con la más amplia mayoría, sino simplemente con el gobierno y pocos aliados, en lugar de hacer unos pactos de Toledo que de verdad reflejen la necesidad y el futuro del sistema de las pensiones en España y en Europa. Vamos a ver por qué la economía se está comportando ya como el elemento clave incluso, no solo a nivel electoral, sino a nivel social para las próximas décadas, en un cambio profundo de cómo es el marco de diálogo, de desarrollo y de sostenimiento. Y todo el tiempo que pasen los gobiernos en ese entorno sin querer afrontarlo van a perjudicar por los tiempos de reacción que se le van a ir en el cortísimo plazo. Es domingo, Putin y las armas nucleares en Bielorrusia, que va a tener este verano, el entorno de Silicon Valley Bank, de Deutsche Bank, de la fotografía, de cómo está esta situación financiera, preocupa sobre todo en el inicio de la semana. No, la hemos cerrado con recuperación de Estados Unidos, pero el temor, el miedo continúa estando muy presente en primera línea y nos queda mucho para volver a escuchar al Banco Central Europeo, mucho, para tener de verdad una fotografía en la próxima reunión de cómo está la situación económica. Y en tercer lugar, algo más de largo plazo, pero que ya está entrando en el corto plazo. Macron, las protestas y el cambio del sistema de bienestar social que, como ejemplo, como metáfora, puede conllevar un cambio en la República Francesa, una modificación estructural muy potente, pero como metáfora de lo que va a suceder en todo el mundo occidental, donde no se sostiene el panorama actual. Buen domingo, buen descanso y prepárense que mañana vuelve otra vez la fiesta.